Hola, en este video vamos a hablar un poco acerca de Power Pivot, que es una herramienta para el análisis y el modelado de datos eficaz en Excel. Power Pivot es una herramienta de Excel para analizar y crear modelos de datos de manera eficaz y sofisticada. Con esta herramienta se pueden combinar grandes volúmenes de datos de diversos orígenes, realizar análisis de información rápidamente y compartir puntos de vista con facilidad, lo cual es muy útil para cualquier compañía. Aquí podemos evidenciar algunas de las diferencias entre Excel tradicional y el Power Pivot. Entre las principales diferencias encontramos el importar datos, la creación de tablas, la adición de datos en una tabla, la creación de relaciones entre tablas y también la creación de jerarquías, que digamos es una opción que no está disponible en Excel y en Power Pivot sí se puede hacer. En Power Pivot también tenemos la posibilidad de crear indicadores claves de rendimiento, cálculos y tablas y gráficos dinámicos, que es una opción que también tenemos en el Excel tradicional. Estas son algunas de las diferencias, pero hay muchas más. Una de las funciones más valiosas e interesantes de Power Pivot es el análisis de datos desde distintas bases de datos o incluso desde distintas aplicaciones. Esto lo vamos a ver reflejado en el ejemplo práctico que les voy a explicar a continuación. En este caso, lo que vamos a hacer es combinar datos de diferentes hojas de cálculo, es decir, diferentes bases de datos, y vamos a realizar unas tablas dinámicas mediante Power Pivot para obtener el análisis y tomar decisiones mucho más completas. Como podemos observar, tenemos aquí un documento normal de Excel que se llama base de datos. En este podemos ver que hay 3 pestañas, cada una es una base de datos y como pueden observar, todos estos datos están relacionados con la venta de celulares. Por referencia, también tenemos fecha de venta, su valor, datos de los supermercados en los que se están vendiendo estos celulares y demás variables. El objetivo principal de este ejemplo es demostrar que Power Pivot es una herramienta con la cual podemos cruzar bases de datos que provengan de distintas hojas de cálculo y realizar tablas dinámicas con las mismas para lograr un análisis mucho más completo y teniendo más variables en cuenta. Entonces, siendo así, vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es habilitar el complemento de Power Pivot. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a ubicarnos en nuestro menú en la parte superior, vamos a ir a Archivo, luego vamos a ir a Opciones, aquí tenemos algo que se llama Complementos y aquí están todos los complementos que podemos tener en Excel. Vamos a irnos aquí a Administrar y vamos a seleccionar la opción de Complementos con. Vamos a seleccionar Ir y acá lo único que tenemos que hacer es activar la opción de Microsoft Power Pivot for Excel. Le damos a aceptar e inmediatamente nos va a aparecer la opción de Power Pivot aquí en nuestro menú en la parte superior. Le vamos a dar guardar a nuestra base de datos. Esto lo vamos a guardar en un lugar, digamos, de fácil acceso. Yo lo guardo en mi escritorio, en una carpeta especial. Para a la hora, digamos, de juntar todas las bases de datos, tener el documento en un lugar mucho más sencillo y que no nos cueste, digamos, buscarlo en nuestro computador. Mi recomendación siempre es guardarlo en escritorio. Entonces guardamos nuestra base de datos en nuestro computador, cerramos Excel y vamos a abrir inmediatamente una hoja nueva de Excel, totalmente en blanco. Después de abrir nuestro nuevo archivo totalmente en blanco, nuestro nuevo archivo de Excel, nos vamos a ir a la opción de Power Pivot. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en la nube. Es decir, cuando nosotros le damos, por ejemplo, en administrar, se nos abre una pestaña nueva. Esta es la interfaz de la nube, que es un entorno distinto a Excel. ¿Qué vamos a hacer en esta nube del pivot? Pues acá podemos subir varias bases de datos independientemente del tamaño, del archivo y de la fuente de la que provenga. Es decir, podemos subir bases de datos que se encuentren ubicadas en diferentes archivos. Aquí lo que vamos a hacer entonces es que vamos a traer la base de datos que ya habíamos guardado inicialmente. Entonces nos vamos a obtener datos externos y aquí nos da varias opciones. Entonces tenemos de servicios de datos, de otros orígenes, conexiones existentes y de bases de datos. Nos vamos a ir de otros orígenes. Acá digamos, nos despliega un menú súper grande de todos digamos, los tipos de archivo que podemos traer. Aquí nos da varias opciones con la que Power Pivot es compatible.
Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al final, en donde dice archivos de texto, y vamos a seleccionar archivo de Excel, que es en donde tenemos pues nuestra base de datos inicial. Acá expliqué que era importante, digamos, guardar la base de datos inicial en un lugar de fácil acceso, porque aquí lo que vamos a hacer es buscarla, entonces le vamos a dar en examinar, y como yo ya la tengo en mi escritorio en una carpeta, pues que reconozco, entonces le vamos a dar base de datos. Aquí lo otro que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esta opción que dice usar primera fila como encabezados de columna, que pues esto nos va a ayudar a que los títulos estén, digamos, los títulos no se borren y le den como el orden a todas las columnas. Nos van a aparecer así los nombres de cada columna. Lo que vamos a hacer aquí, después de seleccionar esta casilla y después de cerciorarnos de que este es nuestro documento efectivamente, vamos a darle en probar conexión. Debe salir que se probó correctamente la conexión y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí en siguiente. A continuación nos van a aparecer las diferentes bases de datos que, digamos, el pivot leyó automáticamente. Entonces, aquí este paso es supremamente importante porque aquí una gran opción que nos da el Power Pivot es que podemos limpiar esas bases de datos o incluso eliminar algunas variables que no sean tan importantes para nuestro análisis. Entonces, podemos coger base de datos por base de datos y eliminar ciertas variables que no nos sean tan útiles para pues para nuestro análisis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la de clientes, vamos a darle en vista previa y filtro, y digamos aquí, pues nos sirve todo, nos sirve el ID del cliente, el nombre del cliente, el país, la ciudad, pero la latitud y la longitud no nos sirven en este caso, entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a deseleccionar y le damos en aceptar. Aquí ya automáticamente nos aparece que se le aplicaron ciertos filtros a esta base de datos. En producto vamos a hacer lo mismo, vamos a vista previa. Aquí nos aparece, bueno, el ID del producto, el nombre del producto y su precio. Estas tres variables son supremamente importantes para nuestro análisis, entonces no vamos a eliminar absolutamente nada. Y finalmente vamos a seleccionar la base de datos de ventas. Y acá lo que podemos eliminar, la única variable que digamos no es tan útil, es la de fecha de venta. Entonces las otras pues son útiles porque son los IDs correspondientes, los códigos, las unidades y pues los ingresos, que son importantes para el análisis que vamos a realizar. Aquí es importante recalcar que no siempre nos van a dar bases de datos de Excel. En este caso, pues todas las bases de datos están en Excel y digamos que todas están en un mismo archivo. Pero estas a veces vienen de otras aplicaciones con errores o con cosas que no nos son tan útiles. Y Power Pivot nos permite corregir este tipo de casos y depurar este tipo de información que no nos va a funcionar para pues nuestro análisis. Aquí lo que vamos a hacer entonces es darle en finalizar. Y acá es importante que diga que todo está correcto. Aquí nos van a decir, digamos, las filas que hay por bases de datos y le vamos a dar en cerrar. Inmediatamente podemos observar que ya automáticamente las bases de datos están subidas a la nube de Pivot y ya acá podemos empezar a trabajar sobre ellas. Es importante recalcar acá que esta es la nube, o sea, no es el Excel como tal, porque si ustedes pueden ver, el Excel está totalmente vacío todavía. Entonces, lo que estamos haciendo por ahora es trabajar en la nube de Power Pivot. Aquí tenemos digamos, una ventana distinta y aquí es donde vamos a manejar nuestras bases de datos. Como les mencioné anteriormente, no podíamos hacer todavía la tabla dinámica porque los datos no estaban relacionados entre ellos, ya que lo relacionamos mediante las flechitas que les mencioné anteriormente. Vamos ahora sí a utilizar la opción de tabla dinámica. Aquí le vamos a dar nueva hoja de cálculo y aceptar. Igual que en el Excel tradicional, la tabla dinámica ya se ha creado. Lo que podemos ver diferente es que acá los datos nos van a aparecer, digamos, con un cilindro amarillo. Esto quiere decir que las bases de datos ya están relacionadas entre ellas. Cuando le damos clic a cada una de estas
de estas opciones nos van a aparecer pues las variables, cada una de las variables, y lo que vamos a hacer es que en este caso vamos a analizar em, las variables de país proveniente de la base de datos de cliente, y también vamos a relacionar de la base de datos de ventas los ingresos. Para que esto sea mucho más agradable pues para el lector, vamos a poner esto en formato de moneda para que se vea mucho mejor. Aquí ya podemos ver que ya se cruzaron estos dos datos, que ya nos aparecen datos puntuales de dos bases de datos distintas. Entonces tenemos pues los ingresos por cada uno de los países. Estos dos datos, como pudimos ver al principio, el país estaba en una hoja de cálculo distinta y los ingresos en otra. Entonces es súper interesante ver que ya pueden estar las dos relacionadas en una misma tabla dinámica y pues que podemos hacer la comparación entre países y demás. Aquí lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a agregar una segmentación de datos para que sea mucho más fácil la comparación de datos y para que podamos agregar pues también otra variable de las que pues nos teníamos inicialmente en nuestros datos. Es importante mencionar que acá debemos estar sobre la tabla, sobre nuestra tabla dinámica para poder agregar el segmentador de datos. Nos vamos aquí a la opción de analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos en la parte de filtrar. Y aquí lo que vamos a seleccionar es en todas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí el nombre del producto. Como pueden ver, entonces aquí ya nos aparece el nombre del producto y es interesante ver que, digamos, si yo pongo aquí Galaxy S5, ya me aparece el ingreso de esta referencia puntualmente por país. Como lo mencioné anteriormente, pues la idea es que para el lector esto sea supremamente agradable. Entonces vamos a pues, darle un poquito de diseño tanto a nuestra tabla dinámica como al segmentador para que la persona que lea el informe pues sea mucho más fácil el manejo de todo este tipo de herramientas. Aquí lo que vamos a hacer es que nos podemos ir aquí a diseño de nuestra tabla dinámica, podemos ponerle digamos otro color. Y aquí en el segmentador vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí tenemos pues opciones de colores. Entonces la vamos a poner este. Y para que sea mucho más fácil, aquí también, para que digamos se vean todas las opciones y no tengamos que estar bajando así. Entonces aquí también en la parte de segmentación nos vamos a botones, a la derecha, en la parte superior derecha. Y agregamos, puede ser otras dos o tres columnas. En este caso vamos a agregar solamente otras dos columnas para que ya podamos ver aquí todos los productos y sea mucho más fácil para quienes esté leyendo el informe. Entonces, como les mencioné anteriormente, aquí podemos ver eh, todo de una manera mucho más organizada. Vamos a seleccionar varios productos. Si queremos ver el ingreso de todos los iPhones por país, entonces aquí tenemos el dato puntual y ya pues de esta información podemos sacar muchas conclusiones, podemos dar un informe más completo, podemos entregar de pronto estrategias mucho más puntuales, etcétera. Como nuestro objetivo es hacer tablas dinámicas, aquí ya podríamos decir que digamos se puede hacer una tabla dinámica porque la opción ya está activa, pero aún no, porque los datos aún no están cruzados, no están como relacionados entre ellos. Entonces, pues siguen en bases de datos independientes. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a irnos aquí en Ver y nos vamos a ir a Vista de diagrama. Aquí podemos ver que nos salen las bases de datos y los encabezados de cada una. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a identificar en las bases de datos lo que podemos relacionar entre cada una. Aquí es importante recordar que existe una base de datos como mucho más importante que las otras, que es la base de datos transaccional, que en este caso es la base de datos de ventas,
porque podemos ver, digamos, que tienen en común con la base de datos clientes y productos el ID de cliente y el ID de producto. De resto, todos son datos como, pues no independientes, pero sí son distintos en cada base de datos. Entonces, estos, digamos, estos IDs son los que hacen que se puedan relacionar las bases de datos. Estos datos son llamados campos llaves, que pues quiere decir lo que les acabo de explicar, que digamos los tienen todas las bases de datos y que estas bases de datos pueden ser relacionadas entre sí mediante estos campos llaves. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a relacionar las bases de datos con estos campos llaves. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el ID de cliente, vamos a mantener y aquí nos va a aparecer una flechita y la vamos a llevar directamente a la base de datos de ventas y la vamos a soltar en ID de cliente. Aquí lo que se genera es inmediatamente ya se genera, digamos, una relación entre estas dos bases de datos. Vamos a hacer lo mismo con la base de datos de productos y con la de ventas. Como les dije anteriormente, el ID del producto y el ID del producto es lo que hace que podamos relacionar estas dos bases de datos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Mantenemos, nos sale, pues digamos, una linecita y soltamos en ID del producto. Aquí ya podemos observar que tenemos nuestras tres bases de datos ya relacionadas. Aquí es importante, digamos, mencionar que la base de datos de productos y clientes no se tiene que relacionar porque primero no tienen campos llaves entre sí. Igual eso no es determinante porque si no hay campos llaves y se quieren relacionar las bases de datos, pues se pueden crear, pero esto ya es una función un poco más avanzada que la tiene que hacer alguien más profesional. Pero aquí digo que no se debe relacionar la base de datos productos con clientes porque ya al relacionar esta base de datos con esta y esta con esta, ya las tres están conectadas. O sea, no es necesario hacer una conexión entre estas dos porque ya las tres están relacionadas. Por ejemplo, si acá hubiese otra base de datos distinta y esa base de datos la relacionamos con la base de datos productos, ya las cuatro estarían conectadas. No es necesario ni relacionar todas con ventas, ni todas con clientes, ni nada por el estilo. Ya desde que haya una relación entre todas, digamos una relación continua, ya quiere decir que todas las bases de datos están conectadas. Ya que todas las bases de datos y todas las variables están conectadas, nos vamos a ir de nuevo a vista de datos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a modelar los datos. ¿Qué quiere decir modelar los datos? Puede ser limpiar las bases de datos, relacionar bases de datos que ya lo hicimos, podemos también agregar columnas nuevas, etc. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a crear una nueva columna aquí en donde tenemos nuestra base de datos de ventas y vamos a agregar aquí la utilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como en el Excel normal, vamos a poner aquí la fórmula. La utilidad se vaya multiplicando el ingreso por las unidades. Le vamos a dar Enter, él piensa un poquito y automáticamente todos nuestros campos se llenan. No es necesario arrastrar la fórmula ni nada por el estilo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el nombre de esta, digamos, el encabezado de esta columna para que se pueda identificar mucho más fácil. La vamos a seleccionar, le vamos a dar clic derecho y aquí tenemos una opción que se llama cambiar el nombre de la columna. La vamos a seleccionar y vamos a escribir utilidad en pesos. Acá también es muy interesante, nos podemos dirigir igualmente a vista de diagrama y es muy interesante ver que acá en la base de datos de ventas automáticamente ya está la variable de utilidad. Es todo muy automático, entonces eso también es muy interesante verlo aquí reflejado en el ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar nuestra tabla dinámica, ya que modelamos los datos y ya que relacionamos las bases de datos entre ellas para obtener un informe más completo. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. El siguiente paso es que vamos a graficar nuestros datos. Vamos a graficar tanto la tabla dinámica pues como el segmentador para que sea un poco más visual para la persona que esté leyendo el informe. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar nuestra tabla dinámica. Vamos a irnos a insertar en nuestro menú. Nos vamos a ir por un gráfico de barras, un gráfico de barras normal. Vamos a usar este.
Y pues acá la idea también es jugar con los colores de la gráfica, el segmentador y también pues digamos podemos aquí poner un poco más agradable todo el tema de la vista para el lector. Entonces igualmente nos vamos a diseño. Acá podemos seleccionar varios tipos de gráfica. En este caso vamos a seleccionar esta. Vamos a ir por otro color que vaya acorde pues nuestro, nuestro tema. Puede ser este naranja. Y acá lo que podemos ver es que, digamos, si ya cambiamos o si ponemos algo en específico en el segmentador, pues nuestra gráfica dinámica también va a cambiar. Solo podemos cambiar el nombre a esto. Acá vamos a seleccionar todo nuestro libro de Excel y vamos a ponerle un color de fondo pues, a nuestro informe. Vamos a poner este, un color pues, suave. Y así nos va quedando por el momento. Aquí también es súper importante pues que le agreguemos un nombre para que la persona que lo vaya a leer pues sepa de qué se le está hablando. Entonces seleccionamos pues nuestras dos filas y acá le damos en insertar. Lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a ir a insertar para no poner un texto digamos de los normales. Podemos poner un título mucho más grande con un poco de diseño. Entonces nos vamos a ir a insertar en nuestro menú. Aquí esta parte de texto en la parte superior derecha y nos vamos a Word. Aquí podemos elegir pues nuestro diseño favorito. En este caso yo voy a elegir este y el título que le voy a poner es Informe de Ventas 2022. Un poquito más pequeño y pues también le podemos cambiar el color. Formato de forma. Aquí, bueno, podemos ver los otros diseños, pues el que más se acomoda a lo que nos guste, lo podemos seleccionar. En este caso yo le voy a cambiar solamente el color. Podemos poner rojo. Y aquí le podemos cambiar también el contorno. Me gusta mucho eso, entonces lo voy a cambiar. Y aquí le voy a poner. También podemos jugar con las sombras, entonces le podemos poner sin sombra. Le podemos cambiar el color de la sombra. Y listo, lo vamos a dejar así. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seguir modelando nuestros datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un campo calculado mediante el menú de Power Pivot. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a Power Pivot y vamos a utilizar, ya utilizamos el campo de administrar, que fue donde subimos los datos y demás. Ahora vamos a utilizar esta opción de medidas. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un campo calculado. Nos vamos a medidas, nos vamos a nueva medida. Y lo que vamos a hacer acá es que nos vamos a ir a calcular el IVA de estas transacciones que mostrar. El nombre de la medida, pues es el IVA. En descripción no es necesario, pues que vaya nada. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en moneda. Aquí en este momento está en inglés, entonces es en currency. El símbolo que le podemos poner, pues la moneda de nuestra preferencia. En este caso lo vamos a poner en pesos y con 0 posiciones decimales. La fórmula, ¿cómo la vamos a redactar?
Entonces aquí la fórmula sería la suma en inglés, entonces sería esta. Sería la suma del ingreso. Aquí quiere decir la base de datos de ventas, digamos la variable ingreso, por 0,19. Aquí estamos, digamos, suponiendo que el IVA en todos estos países es del 19%. Esto, digamos, en un escenario pues un poco más real, no creo que pase, pero pues para cuestión del ejemplo, pues lo vamos a manejar de esta manera. Entonces vamos a suponer que todos los países tienen un IVA del 19%. Aquí es importante también recordar que este tipo de campos no leen los porcentajes, entonces es necesario ponerlo así, 0,19. Vamos a cerrar aquí el paréntesis y vamos a darle en comprobar fórmula. Acá nos dice que hay algo mal, entonces creo que el paréntesis iba acá. Le damos otra vez en comprobar fórmula y ya nos dice que no hay errores en la fórmula, entonces le podemos dar en aceptar. Comprobamos de nuevo que el nombre de la medida pues sea el que elegimos, el currency, que es pues, la categoría, el símbolo y las posiciones decimales. Le voy a poner este símbolo y le damos en aceptar. Aquí lo que podemos ver es que automáticamente ya nos saca el IVA de, de las transacciones para cada uno de los países. Igualmente los datos se siguen manejando de la misma manera. Bueno, acá también podemos ver que en la gráfica apareció el dato de IVA en otro color y pues lo que les acabo de comentar es que ya cambiamos, digamos, de referencia de celular y nos va mostrando pues puntualmente por país el dato del IVA muy concreto. Entonces es súper interesante ver esto porque se hace todo muy automático y podemos realizar un análisis demasiado completo pues mediante estas funciones. Lo último que vamos a realizar acá es que vamos a suponer que la empresa que estamos analizando nos está pidiendo, digamos, una meta en cuanto al IVA. El ejercicio nos dice que la meta de ese IVA es de 50 millones de pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para hacer la comparación entre el IVA actual y entre la meta del IVA es primero agregar ese, digamos, ese dato de la meta. Lo vamos a hacer de la misma manera en que agregamos el IVA. Entonces nos vamos a medidas, nueva medida. Acá ahora entonces va el nombre de meta de IVA. Igualmente está en pesos. La fórmula sería 50 millones, que es lo que nos está pidiendo en este caso la empresa. Y ya, acá no es necesario poner nada más. También lo vamos a poner en moneda, nuestro símbolo de pesos y 0 posiciones decimales. Le damos en aceptar e inmediatamente se nos agrega la columna del IVA, que es 50 millones, pues para todos los casos. Entonces aquí está, como pasó con el IVA, nuestra nueva variable meta de IVA ya nos aparece automáticamente en la tabla. Aquí también es interesante porque lo podemos ver automáticamente en nuestra vista de diagrama. Entonces estas variables de IVA y de meta de IVA ya aparecen acá. IVA y meta de IVA. Entonces todo, la verdad, es súper automático y entonces ya es muy, muy útil para hacer un análisis mucho más completo, más eficaz, rápido y demás. Bueno, como les estaba comentando, vamos a guardar acá y lo que vamos a hacer es ahora comparar. Esto se puede hacer de manera, digamos, aquí que son pocos datos, se puede hacer de manera manual, pero cuando sean muchos datos, lo podemos hacer de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver cuáles de estos países están pasados, cuáles están pagando más de IVA, cuáles están en la meta, pues para, digamos, establecer estrategias que le ayuden a la empresa a disminuir estos precios de IVA y que logren cumplir sus objetivos a largo plazo. Siendo así, para finalizar con nuestras herramientas de Power Pivot,
Y para ver cómo está esta empresa en cuanto a este indicador, en cuanto a la meta del IVA, nos vamos a ir a esta opción de Power Pivot, KPI, que son los indicadores, y nos vamos a ir a la opción de nuevo KPI. Acá nos va a aparecer esta nueva ventana. Lo que vamos a hacer es que primero vamos a comparar esta variable, la meta del IVA, y acá vamos a definir los umbrales de estado. Acá lo que nos está queriendo decir es que nos va a señalar en rojo los que pagan menos IVA y en verde los que pagan más IVA. Esto no siempre es así, por eso acá nos da más opciones y tiene que ser al revés, ¿no? Entonces los que pagan menos IVA tienen que aparecernos en verde, que pues normalmente es lo que nos indica, el verde nos indica como, pues como que las cosas están bien y el rojo que hay que ponerle atención, igual que el amarillo. Entonces nos vamos a esta opción, que quiere decir que el verde nos indica cuando se está pagando menos IVA y el rojo cuando se está pagando más IVA. Acá la idea es que nos señale en rojo cuando esté pagando más de los 50 millones, es decir, el 100% de la meta del IVA, o sea, de 50 millones para arriba, y que nos señale en verde más o menos el 60% de eso. Entonces nos va a señalar en verde los que estén pagando menos del 60% de esos 50 millones, en amarillo los que estén entre el 60 y pues el 100% de los 50 millones, y ya los que se excedan de los 100 millones nos los va a señalar en rojo. En este caso voy a poner estos símbolos, estos iconos, que pues para mí son un poco más agradables a la vista, y le vamos a dar en aceptar. Acá nos aparecen automáticamente unos menos uno, es normal. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar nuestra tabla dinámica para que nos aparezca nuestro menú. Nos vamos a ir acá a esta opción, ya nos aparece el IVA con un semáforo, que ya quiere decir que esto tiene indicadores. Y aquí nos aparece una casillita que se llama estado. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo otra vez para que ya nos aparezcan pues nuestros símbolos. Esto lo vamos a poner de esta manera, lo vamos a centrar y este es el resultado pues de nuestro ejercicio. Aquí ya tenemos un informe mucho más completo, podemos comparar por país, tenemos un informe automático de cada referencia de cada celular, entonces digamos acá podemos ver, digamos el iPhone 3, el estado del IVA está perfecto y así. Entonces, este es todo nuestro ejercicio. En conclusión, podemos decir que países como Ecuador y Uruguay están en un rango, en una meta, la meta se está cumpliendo, la meta del IVA, pero digamos habría que ponerle atención a países como Argentina, Chile, Colombia y Perú. Entonces, esto a la empresa le va a servir para tomar decisiones estratégicas, para cambiar ciertas acciones, para ponerle atención a ciertos mercados. Y ya, ese es todo nuestro ejemplo práctico. Espero que les haya servido y hayan aprendido mucho. Y eso es todo